En este video veremos el funcionamiento del sensor capacitivo de huellas dactilares, el modelo R502A, utilizando el PIC 18F2550 o el 4550. A diferencia de los sensores ópticos, que ya tengo un video para este tipo de sensores, que basan su funcionamiento en la captura de la huella digital a través de una cámara interna que traen, el funcionamiento de este sensor es el siguiente. Las huellas dactilares tienen muchas partes, pero las más importantes para la detección de este sensor son las crestas, que son las líneas de alto relieve de nuestra huella dactilar, y los surcos, que son las líneas de bajo relieve o las que están más hundidas. Entonces, este sensor en toda la parte negra trae sensores capacitivos que obviamente tienen internamente capacitores que al momento de detectar una carga eléctrica cambian ligeramente su valor. Entonces nosotros al momento de colocar el dedo, el sensor detecta la yema de nuestro dedo, pero solamente la parte de las crestas, es decir, las líneas de alto relieve. Entonces los capacitores que tocan el sensor con la piel cambian ligeramente su valor, mientras que para los surcos, que son las líneas de bajo relieve, el sensor no las detecta, simplemente hay un espacio de aire ahí. Y sus capacitores no cambian en este caso la carga almacenada que tienen. Entonces el sensor, una vez que capta toda la parte de nuestra huella dactilar, ya tiene un algoritmo de procesamiento de datos y de esta manera ya genera una plantilla y captura la imagen de nuestra huella digital. Entonces ahora voy a conectar el sensor para ver su funcionamiento en la práctica. Bien, por aquí ya he conectado el sensor, estoy utilizando un LCD controlado mediante I2C, también 5 pulsadores con resistencias pull down, y por este lado tengo un circuito de conversor de nivel lógico que baja de 5 voltios a 3.3, que es el voltaje que funciona este sensor. Esto lo voy a explicar más a detalle en el diagrama del circuito. Entonces vamos a ver el funcionamiento, voy a reiniciar. Reinicio, me aparece ese texto, dice password correcto y me aparece una serie de parámetros. Cada vez que este sensor ilumina azul, ya que trae un LED rojo y un LED azul, y si combinamos esos dos vamos a tener el color violeta o púrpura, entonces cada vez que me responde con color azul es que está funcionando, el paquete de datos está llegando correctamente y el módulo está respondiendo correctamente. Entonces aquí tenemos el parámetro 200, que es la cantidad de huellas que puede almacenar, y aquí el parámetro más importante es este número 6, que es 9600 por este número, que es la velocidad de baudios en el que está funcionando, que por defecto viene a 57600. Entonces aquí tengo el botón 1, 2, 3, 4, el botón 5 OK, le voy a dar OK. Y ahí tenemos 4 funciones. El primero, que es match, es para buscar una huella si tenemos almacenada dentro de la base de datos. El 2 es para enrolar o grabar una nueva huella. El 3 es para eliminar huellas una a una, y el 4 es para mostrarnos la cantidad de usuarios que tenemos almacenados o la cantidad de huellas almacenadas que tenemos dentro de su base de datos. Entonces voy a empezar dándole 4. Tengo dos huellas, el dedo índice y el dedo medio. Entonces si le doy en match voy a buscar esas huellas, coloco, detecta y me dice que es el ID1. Ahora voy a buscar nuevamente el dedo medio, que es el ID2, coloco y me detecta. Y ahora si coloco una huella que no tengo, por ejemplo el dedo pulgar, la detecta pero no está en la base de datos y ilumina rojo. Entonces voy a enrolar esa huella, voy a enroll. Con esto puedo aumentar la cantidad de huellas, puede ir hasta 200, hasta 199, de 0 a 199. Y aquí le voy a dar la huella 3, ya que me falta el 3. Entonces voy a colocar el dedo pulgar, detecta, este sensor es muy rápido, coloco otra vez y ya tengo almacenada. Entonces si vamos aquí a cantidad de usuarios, ya tengo 3 usuarios, y si busco la huella que acabo de enrolar, le doy aquí y la detecta. Y ahora vamos a eliminar una huella, por ejemplo, vamos a la función 3, con esto también puedo saber qué ID quiero eliminar. Digamos voy a eliminar el ID1, que es el dedo índice que tengo almacenado, y simplemente me dice que ha sido eliminado. Y si voy aquí a la cantidad de usuarios, solamente tengo 2, y si busco el dedo índice que acabo de eliminar, ya no tiene que estar en la base de datos. Detecta pero ya no está en la base de datos. Y ahora si queremos eliminar todas las huellas, mantenemos presionado el botón 5 por más de 3 segundos hasta que aparezca esta pantalla. Ahí soltamos y con el mismo pulsador podemos seleccionar, ¿no? Eliminar todos los usuarios, le voy a dar sí, mantengo presionado 3 segundos y me dice que todos los usuarios han sido eliminados. Entonces si voy a cantidad de usuarios, ya no tengo registrados, y si busco la huella, por ejemplo el dedo medio que aún tenía registrado, lo detecta pero ya no está en la base de datos. Entonces esto es el funcionamiento, y ahora vamos a ver otro ejemplo.
Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Una vez que ya tenemos almacenadas huellas digitales, solamente voy a utilizar el PIC, un LED y el sensor de huella dactilar. No voy a utilizar la LCD y voy a encender el proyecto. Enciendo, ahí alumbra azul, me dice que la contraseña es correcta, entonces me está pidiendo las huellas digitales. Yo tengo solamente grabadas estas dos huellas, voy a colocar la huella del dedo índice, la detecta y enciende un LED por 3 segundos. Coloco otra huella que tengo registrada, la detecta y también enciende el LED. Y si coloco una huella que no es, que es el dedo pulgar, me enciende rojo y no me detecta. Entonces es muy versátil la librería que he realizado para este sensor. Y las ventajas que tenemos con estos sensores ópticos: es mucho mejor usar estos sensores capacitivos ya que son más pequeños, más delgados y la velocidad de la captura de imagen es muy rápida. Entonces vamos a ver el diagrama de circuito, el código de programación y todo lo que necesitamos para realizar este proyecto. Y vamos a ello. Bien, aquí tenemos el diagrama de circuito. Estoy utilizando el PIC 18F2550, también una pantalla LCD 16x2 controlada mediante I2C. Por este lado tengo los pulsadores con resistencias pull down conectados al puerto A, y también estoy utilizando un oscilador externo de 8 MHz, y utilizando los PLL o los multiplicadores puedo llegar a una frecuencia de hasta 48 MHz, que es la frecuencia en la que voy a trabajar. Por este lado tengo los capacitores de estabilización y filtro, y también tengo aquí un apartado que separa algunos pines para mandar más fácil a un microcontrolador, a un programador PIC-3. Y por aquí tenemos ya el sensor capacitivo, el R502A, que necesita una lógica de 3.3 voltios para funcionar y también un voltaje de alimentación. Entonces para eso uso el regulador AMS1117, que es este tipo de reguladores. Pero si no lo tienes, puedes usar un LM317 con un potenciómetro y setear el potenciómetro hasta obtener ese voltaje. Entonces aquí tenemos unos conversores de nivel lógico. Esto lo que hacen es convertir un nivel de ya sea de 5 voltios a 3.3 o viceversa, o los voltajes que alimentemos. Entonces yo he encontrado en internet este circuito de aquí, este circuito para convertir, en este caso aquí eleva de 5 voltios a 12, pero funciona también viceversa. Yo lo he hecho con transistores BJT y les voy a explicar aquí. Entonces lo que hago simplemente con estos conversores de nivel lógico es, si en este pin de aquí, de 10K, yo tengo un 0 voltios, por aquí sale el 0 voltios. Pero si tengo aquí, digamos, un 5 voltios, en esto sale el voltaje que yo alimente. En este caso yo estoy alimentando 3.3, entonces por aquí va a salir 3.3 voltios. Lo mismo es para el otro. Entonces lo que tenemos aquí, el R502 trabaja con una lógica de 3.3 voltios, ¿no? Transmisión aquí 3.3 y 3.3. Entonces el PIC transmite 5 voltios aquí por su pin de transmisión. Él transmite y el módulo recepciona. Entonces al momento de transmitir 5 voltios, yo esos 5 voltios lo convierto a 3.3 aquí en este punto donde dice RX, y este RX ya lo mando al sensor. Y lo mismo hago con el pin de transmisión. Este sensor transmite a 3.3 voltios, pero yo al momento de visualizarlo en un osciloscopio, porque no me funcionaba, transmite en 2.8 voltios aproximadamente. Y no sé por qué al mandarlo al PIC no lo lee el PIC ese voltaje. Entonces yo lo que hago es esos 2.8 voltios aquí, lo elevo a 3.3 voltios aquí. Elevo a 3.3 y esto ya lo mando. Puedo elevarlo a 5 también, ya que el PIC puede soportar hasta 5 voltios, ¿no?, en su recepción. Entonces él transmite aquí 2.8 voltios, yo lo elevo a 3.3 y lo mando aquí al PIC. Y de esta manera ya me funciona. Entonces tenemos que mandarle siempre 3.3 voltios, ya que si lo colocas a 5 voltios funciona, pero no te va a durar mucho el sensor si lo tienes conectado mucho tiempo. Es decir, días, semanas lo tienes ahí, digamos, en una cerradura electrónica, su tiempo de vida va a reducir. Entonces tenemos que conectarlo a 3.3 voltios. Y ahora esto es todo por el diagrama de circuito, y ahora vamos a ver el código de programación. Aquí tenemos el código de programación. Tengo dos ejemplos. El primero, que es R502A Options, es para enrolar, para buscar una huella, para eliminar, etcétera, para realizar todas las funciones que vimos mediante la pantalla LCD también, que vamos a visualizar los datos. Y la función control, que es simplemente para controlar un LED sin la pantalla LCD. Entonces ingresamos primero aquí, vamos a Source, a Main, que es el programa principal, y primero incluye la librería del LCD. También separa un apartado para las interrupciones, que estoy haciendo interrupciones por recepción de datos del UART. Y aquí tenemos la librería del R502A, que es la misma librería del sensor óptico, simplemente ha aumentado algunos parámetros, como es el LED que estos traen y los sensores ópticos no. También aquí tenemos el password que podemos modificar, eso lo voy a explicar más adelante. Y todos los parámetros son de más.
Esto también ha aumentado de verificar la contraseña, ya que en los sensores ópticos no tienen una contraseña. Y ahora vamos al punto C. Aquí también la librería es la misma. Como les digo, simplemente he aumentado algunas funciones. Ahora vamos aquí al programa principal. 5 pulsadores con resistencias pull down. Aquí algunas variables que voy a utilizar en el programa. Y esta función contador ID, lo que hago simplemente al presionar un pulsador aumento un número, 0, 1, 2, 3. Y al disminuir, disminuyo, ¿no? 3, 2, 1. Esto es para seleccionar el ID de la huella que vamos a almacenar o eliminar. Entonces aquí también nos pide un parámetro, ¿no? Finger, la cantidad de huellas que puede almacenar. Esto es muy importante en este parámetro de aquí que vamos a leer los parámetros. Entonces, seguimos, aquí tengo simplemente desactivo las entradas analógicas y hago que trabajen como puertos digitales. Siempre acostumbro usar esa línea. Y aquí declaro ya como entrada los pulsadores con sus resistencias pull down y habilito las interrupciones globales por periféricos. Luego en esto inicializo el LCD con I2C y también aquí ya inicializo el fingerprint, que la velocidad por defecto viene a 57.600 baudios por segundo. Luego muestro este texto y aquí sí necesitamos verificar el password en estos sensores capacitivos. Verifico el password y lo muestro aquí en el LCD, ¿no? Como vimos, cuando es un password correcto enciendo azul y cuando el password es incorrecto simplemente voy a encender rojo y se va a quedar en el programa. Luego aquí leo los parámetros. Esta función es muy importante ya que al momento de leer los parámetros extraigo la cantidad de huellas que puedo almacenar y esto lo uso en esta función, ¿no? Luego simplemente muestro esos parámetros al sistema y espero a presionar el botón 5 para continuar por el programa. Entonces en el programa tenemos la función de buscar dedo, pero lo más importante aquí es la de enrolar. La hoja de datos no menciona muy bien las funciones que tenemos que mandar, el orden en que tenemos que mandar. Por eso también he investigado bastante. Y el orden es más o menos así. Tenemos que primero capturar la huella con esta función getImagen. Esto lo podemos obtener en la hoja de datos. Aquí. Ahí tenemos la función. Acá nos da todos los parámetros. Estos son los paquetes de comandos que tenemos que enviar. Y esto es como nos responde. Es igual en todos. Luego después de esto tenemos que enviar esta función, que nos dice que nos genera un archivo de caracteres a partir de la imagen original. Después de eso tenemos que enviar nuevamente el dedo, ya que tenemos que capturar nuevamente el dedo y nuevamente esta función, que también nuevamente nos genera otro archivo, pero lo almacena en otra parte de la memoria. Y con este regmodel lo que nos dice combina la información de archivos de caracteres del 1 y 2 que hemos hecho anteriormente y ya genera una plantilla, ¿no? Y con esto ya almacena, ¿no? Combina toda esa información, bueno, aquí almacena la plantilla del buffer y ya simplemente la tenemos almacenada. Entonces eso es más o menos el orden que tenemos que hacer y con esto ya simplemente muestro los parámetros en el LCD. Igual para eliminar huellas simplemente tenemos que enviar esta función deleteChar. Esto también, todas estas funciones están dentro de la hoja de datos. Aquí lo voy a buscar y tenemos ahí, ¿no? Nos dice qué hace, qué parámetros tenemos que enviarle y cómo nos va a responder. Entonces es igual aquí. Y para la función de eliminar todas las huellas, bueno, esto yo he programado ya que simplemente quería usar 5 pulsadores. Simplemente lo he hecho con un pulsador y esto ya es todo mi rollo. Yo nada más me entiendo aquí, pero lo único que tienes que usar, si no quieres usar esto, colocas un pulsador más y simplemente mandas esta función. Esto de aquí nada más. Mandas esta función y elimina todas las huellas. Y aquí lo muestra, ¿no? Que dice todas las huellas han sido eliminadas. Y eso sería por parte de este ejemplo. Ahora vamos a ver el otro ejemplo. Voy a cerrar esto. Lo voy a establecer como proyecto principal. Vamos aquí a la parte de Source, Main. Y aquí este es el otro ejemplo. En este ejemplo ya la librería, por ejemplo del R502A, ya no incluye el LCD, ya no hay el LCD. Para usarlo simplemente así solo, ya no estar dependiendo de la pantalla LCD. Entonces lo que hago aquí simplemente es lo mismo, creo un LED nada más en el pin RC0, lo declaro al LED como salida 0 y lo inicio apagado, ¿no? Aquí también habilito las interrupciones, inicializo el sensor en 57.600 baudios por segundo y aquí la función nos devuelve, es decir, siempre que mandamos un paquete de comandos, como es esto, un paquete de comandos, la respuesta, si nos responde 0, es que está funcionando bien. Pero si nos responde otro, como aquí es 1, 10, entonces hay un error en la comunicación o recibiendo paquete y demás errores, ¿no? Entonces yo lo que hago, si
verificar password, o sea, yo verifico el password y envío. Siempre el byte 9 es la respuesta. Por ejemplo, voy aquí, esta función la busco aquí en la hoja de datos. Yo le coloco el nombre que tiene la hoja de datos para que sea más comprensible. Aquí está la función, entonces si nos contesta un 0 es el correcto password, ¿no? Si es un 1 hay un error en recibir los paquetes, y si es 13 es el password correcto. Entonces al momento de nosotros enviar este paquete de comandos, el módulo nos responde con esto. Entonces el byte de confirmación es aquí el 10. Mira, tenemos 2, más 4, 6, más 1, 7, más 2, 9, más 1, 10. Es el 10, pero como yo creo un arreglo, el byte 10 es el 9, ¿no? Ya que empiezo desde 0. Entonces siempre en todas las respuestas 9 es el byte de confirmación. Entonces yo retorno aquí, en esta función de verificar password, el byte de confirmación. Entonces lo que hago aquí, si es igual a 0 con esta función de aquí, con este signo, es decirle que es igual a 0. Si esto es 0, entonces me enciende el LED azul, ¿no? O sea, la contraseña está correcta. Simplemente enciende por un segundo y listo. Pero si no es 0, si es diferente a 0, ya sea estos valores 1, 13, otro valor, entonces simplemente la contraseña es incorrecta y se quede aquí. Luego, como les mencionaba, necesitamos leer los parámetros del sistema. Aquí simplemente lo lee, no las ves en la LCD, pero simplemente lo lee y de aquí extrae la cantidad de huellas que puede almacenar. Bien, y simplemente en el programa principal lo que hago, esta función getPrintID nos devuelve el ID de la huella que colocamos. Si tenemos dos huellas almacenadas, por ejemplo, el dedo índice 1 y el dedo medio 2, tú pones el dedo índice y te devuelve el ID 1. Y si colocas el dedo medio te devuelve el ID 2. Entonces aquí está esta función, nos devuelve, pero si es una huella incorrecta que no la encuentra en la base de datos aquí, ya que esta función aquí getPrintID nos devuelve el 9 cuando no encuentra una en la base de datos, ¿no? Entonces yo igualo el page ID a 0 y retorno. Entonces lo que hago con esto simplemente, si es mayor a 0, las huellas son correctas, y si es 0, simplemente las huellas son incorrectas. Y aquí enciendo el LED, ¿no? Si la huella es correcta, enciendo el LED del fingerprint azul, y si es incorrecta, enciendo el LED rojo. Es simple la programación aquí y es muy pequeño el código. Entonces eso es por parte de este ejemplo, y ahora les voy a explicar esto de fingerprint control, del LED control. Ingresamos a la función, vemos que tenemos 4 parámetros: el control, la velocidad, el color y la cantidad de veces. Para la parte del control son estos parámetros de aquí, que tenemos LED breathing, que es que el LED empieza apagado y va iluminándose, y luego una vez que se ilumina nuevamente vuelve a apagarse. Es un efecto como si estuviera respirando. Luego tenemos LED flashing, que simplemente es como un blink, enciende, apaga, enciende, apaga. Luego tenemos LED on, simplemente enciende, esto apaga nada más el LED, no importa los demás parámetros que coloquemos. Y aquí el gradual es similar a breathing, solo que hace la primera parte, inicia apagado y se va encendiendo y se queda encendido. Y si queremos apagarlo, utilizamos LED gradual on, que simplemente empieza de encendido y va gradualmente apagándose y se apaga. Entonces el siguiente parámetro que tenemos aquí es la velocidad, que va de 0 a 255. Yo lo he restado aquí para tenerlo en orden, ya que cuando tú le colocabas la velocidad máxima era la mínima y viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos el flashing que encienda y apaga, si le colocamos a este parámetro aquí 250, entonces va a encender y apagar muy rápido el LED. Y si le colocamos 50, entonces va a encender más lento, enciende, apaga, enciende, apaga. Eso es ese parámetro. Luego tenemos el color, que simplemente aquí tenemos que seleccionar rojo, azul o púrpura. Y el último parámetro es la cantidad de veces. Esto funciona para algunos, por ejemplo para el flashing, si le colocamos 3 veces, entonces enciende, apaga una vez, enciende, apaga 2 veces, enciende, apaga 3 veces y listo, se queda apagado. Pero también en este parámetro, si le colocamos 0, el LED se mantiene siempre parpadeando. Igual para los demás parámetros, entonces es cuestión de jugar con la librería. Y ahora vamos a ver ya cómo cambiar la contraseña y cómo cambiar la velocidad de baudios. Entonces vamos aquí, cerramos esto de aquí y aquí establecemos como proyecto principal, ya lo he establecido. Abrimos aquí Source en la parte de R502 Options, vamos aquí a la parte, vemos que el sensor está trabajando a 57.600, si queremos cambiarlo a 115.200, que es una velocidad más, entonces descomentamos esto y compilamos el programa. Compilamos, esperamos.
Aquí abro, aquí tengo el PIC, vemos que tengo el parámetro 6, que es 9600 por este número, que está trabajando ahora 57600 baudios por segundo. Entonces aquí voy a subir el programa. Lo voy a apagar y lo voy a subir. Ahí lo está subiendo, esperamos. Bien, lo voy a encender. Nos dice que el password es correcto y ya nos dice que ha sido cambiado la velocidad. Entonces, una vez que ha cambiado, simplemente descomentamos esto y este valor lo colocamos aquí. Compilamos. Bien, ahí ya compiló y vamos a subir el programa. Lo voy a apagar y voy a subir. Ahora voy a encenderlo. Me dice password correcto y vemos que aquí el parámetro es 12. Ya, es decir, 9600 por 12, que es 115200. Entonces ya hemos cambiado el parámetro. Ahora vamos a ver cómo cambiar la contraseña. Lo dejamos a esta velocidad. Y si queremos cambiar la contraseña, simplemente descomentamos aquí y ponemos una contraseña. Por ejemplo, yo le he puesto 1234 y compilamos el programa. Bien, ahí ya compiló. Voy a apagarlo y voy a subir el programa. Estamos cambiando la contraseña, que por defecto viene 0 y ahora le estamos colocando 1234. Bien, enciendo. Password correcto y nos dice que la contraseña ha sido cambiada a 1234. Entonces, ahora si yo reinicio el programa, esto es como presionar reset, reinicio. Bueno, ahí encuentra un poco de ruido, voy a reiniciarlo otra vez. Y nos dice password incorrecto. Y si apagamos, nuevamente enciendo, nos sigue diciendo password incorrecto. Entonces este password que hemos cambiado lo copiamos, ya comentamos esta línea, vamos a la parte del punto H aquí y en este apartado colocamos el password que hemos cambiado. Podemos cambiar a un valor que es 4 bytes de 0 hasta este valor, ¿no? Hasta este número. En ese rango podemos cambiar un número de la contraseña. Entonces simplemente cambiamos ahí 1234, nuevamente compilamos y subimos el programa. Bien, ya compiló, desactivo y subo el programa. Ahora enciendo y nos dice password correcto. Entonces si nosotros reiniciamos nuevamente, el password está correcto. Vamos a apagar y volverlo a prender. Ahí ingresó un poco de ruido. Y tenemos que el password es correcto. Entonces de esta manera podemos cambiar ya sea los baudios o el password. Y esto sería todo para la librería de este sensor. Y nos vemos en los próximos videos. Chao.